Para comenzar, les hablaré de la formación del tubo endocárdico primitivo. Durante la tercera semana, las células del mesodermo lateral esplácnico, localizadas en el campo cardiogénico primitivo, comienzan a diferenciarse bajo la influencia de genes como el NKX2.5 o el GATA4, que son fundamentales para el destino cardíaco. Estas células forman codones angioblásticos, los cuales se canalizan para dar origen a los tubos endocárdicos bilaterales. Posteriormente, gracias al plegamiento lateral del embrión, ambos tubos se aproximan y se fusionan en la línea media, dando lugar al tubo cardíaco primitivo, hacia el día 21. Este tubo, compuesto de manera organizada en segmentos que, de craneal a caudal, corresponden al tronco arterioso, el bulbo cardíaco, el ventrículo primitivo, la aurícula primitiva y el seno venoso. El corazón comienza a contraerse espontáneamente hacia el día 22, convirtiéndose en el primer órgano en latir y garantizando la circulación sanguínea embrionaria, incluso antes de que existan válvulas o tabiques. Ahora les hablaré de la torsión normal o asa cardíaca. Entre los días 23 y 28 del desarrollo, el tubo cardíaco experimenta un crecimiento acelerado que supera el espacio de la cavidad pericárdica. Esto provoca que el tubo se curve y forme la asa cardíaca. En este proceso, regulado por genes como el PITX2, responsables de la simetría izquierda-derecha, el bulbo arterial y el ventrículo primitivo se desplazan hacia adelante, abajo y a la derecha, mientras que la aurícula primitiva y el seno venoso lo hacen hacia arriba, atrás y a la izquierda. Como resultado, el tubo adquiere primero una forma de C y luego una de S, estableciendo la disposición espacial de las cavidades cardíacas, los ventrículos en posición ventral y las aurículas en posición dorsal. Alteraciones en esta torsión pueden originar defectos importantes, como la dextrocardía o la transposición de grandes vasos. Ahora hablemos de la formación de las capas del corazón. Una vez establecido el tubo cardíaco, este se organiza en 3 capas concéntricas. La capa más interna es el endocardio, derivado del endotelio del tubo que reviste las cavidades cardíacas y participa en la formación de las válvulas. La capa intermedia es el miocardio, que constituye el músculo cardíaco y secreta la llamada gelatina cardíaca, una matriz extracelular esencial en la formación de los cojinetes endocárdicos y en la tabicación del corazón. Finalmente, la capa más externa es el epicardio, originado del órgano proepicárdico, que aporta fibroblastos, tejido conjuntivo, vasos coronarios y el revestimiento mesotelial del pericardio seroso. Factores de crecimiento como FGF, BMP y BEGF son determinantes para la diferenciación de estas capas. Defectos en este proceso pueden producir malformaciones coronarias o alteraciones en los tabiques interauriculares e interventriculares. Ahora les hablaré de la diferenciación del sistema de conducción. El corazón primitivo, aunque comienza a latir desde etapas muy tempranas, requiere un sistema especializado que coordine sus contracciones. Este sistema de conducción no se desarrolla como un órgano independiente, sino que proviene de miocitos especializados del tubo cardíaco, diferenciados bajo la influencia de genes como el TBX3, TBX5 y el NKX2.5. En la primera etapa, el marcapasos embrionario se localiza en el campo cardiogénico izquierdo. Posteriormente, se establece en el seno venoso derecho, que dará el origen al nódulo sinoauricular, el SA, encargado de iniciar el impulso eléctrico. La región de la unión auroventricular origina el nódulo auriculoventricular, el AUE, y el haz de His, mientras que el miocardio ventricular
desarrolla fibras especializadas, llamadas fibras de Purkinje, capaces de conducir el estímulo rápidamente. Cronológicamente, las contracciones espontáneas comienzan en la cuarta semana. Entre la quinta y sexta semana ya se establece la coordinación auriculoventricular. Y hacia la séptima u octava semana, el sistema de conducción se encuentra funcional. Alteraciones en esta diferenciación puede originar arritmias fetales o bloqueos cardíacos congénitos. La tabicación cardíaca es el proceso embriológico complejo mediante el cual el corazón tabular único se divide en 4 cámaras, 2 aurículas y 2 ventrículos, y se forman los tractos de salida. Este proceso ocurre principalmente entre la cuarta y octava semana del desarrollo embrionario. Es crucial para establecer la circulación sanguínea eficiente. Las malformaciones en este proceso son una causa frecuente de cardiopatías congénitas. Tabicación auricular. El septum primum se origina como una delgada cresta de tejido mesenquimatoso que crece desde el techo de la aurícula primitiva hacia los cojines endocárdicos en dirección caudal. A medida que desciende, deja una comunicación inferior temporal llamada ostium primum. Antes de que este orificio se cierre por completo, aparecen perforaciones por apoptosis en la porción central superior del propio septum primum, las cuales coalescen para formar una nueva abertura, el ostium secundum. Posteriormente, a la derecha, el septum primum, se forma el septum secundum, una estructura más gruesa y muscular que también se origina del techo auricular. Su crecimiento no llega a fusionarse completamente, dejando un orificio oval llamado foramen oval. El septum primum, ubicado a la izquierda, actúa como una válvula para este foramen, permitiendo el paso de sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda en la vida fetal. Tabicación ventricular. El tabique interventricular se forma a partir de 2 componentes principales. La porción muscular se origina del miocardio primitivo de la porción ventricular del tubo cardíaco, creciendo como un tabique carnoso desde el áplex hacia arriba, mediante el plegamiento de las paredes del ventrículo primitivo, dejando un foramen interventricular superior temporal. La porción membranosa se forma para cerrar este foramen y surge de la fusión de 3 estructuras: la cresta superior del tabique muscular, los cojines endocárdicos, del canal auriculoventricular y el septum aortopulmonar. El cierre de esta porción membranosa es complejo y su falla es la causa más frecuente de comunicación interventricular. Formación de las válvulas auriculoventriculares tricúspide y mitral. Estas válvulas se originan a partir de una profunda remodelación de los cojines endocárdicos ubicados en el canal auriculoventricular. Los cojines superior e inferior, compuestos por tejido mesenquimatoso, se fusionan para dividir el canal auriculoventricular único en los orificios derecho e izquierdo. Posteriormente, estos cojines se esculpen, adelgazan y se excavan por su lado ventricular para formar las delgadas valvas. Las valvas permanecen unidas a las partes ventriculares a través de las cuerdas tendinosas y los músculos papilares, estructuras que se forman a partir de las columnas carnosas del miocardio ventricular, evitando así el prolapso valvular durante la sístole. Formación de las válvulas semilunares, sigmoideas aórtica y pulmonar. Estas válvulas surgen a partir de la formación y remodelación de 4 protuberancias o cojines troncales de tejido mesenquimatoso en la pared interna del tronco arterioso. Mediante un proceso de excavación y remodelado, estos cojines dan lugar a 3 cúspides valvulares delgadas y resistentes en forma de bolsillo, para cada válvula aórtica y pulmonar.
3 de estos cojines forman la válvula aórtica y los otros 3 la válvula pulmonar, permitiendo el flujo anterogrado durante la sístole e impidiendo el reflujo durante la diástole. Tabicación troncoconal. Formación de la membrana aortopulmonar. Este proceso se inicia en el troncus arteriosus y el bulbus cordis, donde aparecen dos crestas de tejido mesenquimatoso opuestas, llamadas crestas troncocónicas. Estas crestas, cuya formación depende críticamente de la migración de células de la cresta neural cardíaca, crecen en sentido espiral, con un giro de aproximadamente 180 grados, y se fusionan en la línea media para formar el septum aortopulmonar. El tabique divide definitivamente el tronco arterial único en la aorta ascendente y el tronco pulmonar. Tabicación membranosa ventricular. La porción membranosa del septo interventricular se completa gracias a la integración y fusión de tres componentes embriológicos diferentes: la cresta superior del septum muscular ventricular, los cojines endocárdicos inferiores y la porción inferior del septum aortopulmonar recién formado. Esta triple fusión sella el foramen interventricular, separando completamente los ventrículos y asegurando la correcta alineación de la aorta con el ventrículo izquierdo y la arteria pulmonar con el ventrículo derecho. En la formación de las grandes venas, la vena cava superior, en el embrión temprano, el seno venoso recibe simétricamente a las venas cardinales anteriores y posteriores, por medio de las venas cardinales comunes. Conforme avanza el desarrollo, entre las venas cardinales anteriores derecha e izquierda se forma una anastomosis intercardinal que conecta a ambas. Esta anastomosis crece en importancia y determina que la vena cardinal anterior izquierda se atrofie en su porción proximal. Las venas cardinal anterior y común derechas se vuelven predominantes y junto con la anastomosis intercardinal conforman a la vena cava superior. Además, la anastomosis intercardinal se convierte en la vena brachiocefálica izquierda que conecta con la cava superior. En la formación de la vena cava inferior, esta es más compleja porque se forma en segmentos sucesivos con contribución de varios sistemas venosos embrionarios. En su segmento suprahepático se origina de la vena vitelina derecha que predomina sobre la izquierda. Esta vena forma la parte de la cava que atraviesa el hígado. En su segmento hepático proviene de la anastomosis subcardinohepática entre la vena vitelina derecha y la vena subcardinal derecha. Este segmento pasa por detrás del hígado. En su segmento renal se forma a partir de la anastomosis subcardino-supracardinal derecha que conecta a ambos sistemas venosos. En su segmento infrarrenal deriva de la porción caudal de la vena supracardinal derecha. En conjunto, la vena cava inferior definitiva resulta en la integración de la vena vitelina derecha en su segmento suprahepático, la anastomosis subcardinohepática en su segmento hepático, la anastomosis subcardino-supracardinal derecha en su segmento renal y la porción caudal de la vena supracardinal derecha en su segmento infrarrenal. Ahora hablaremos de los arcos aórticos. Estas son 6 pares de arterias que se forman durante el desarrollo embrionario entre la cuarta y quinta semana. Su función es irrigar a los arcos branquiales. Esos vasos sanguíneos se originan en el saco aórtico. Cada arco aórtico recibe el nombre del arco branquial al cual irrigan. Asimismo, estos 6 pares de vasos sanguíneos conectarán el saco aórtico con la aorta dorsal. Aparte de su función de irrigación, los arcos aórticos darán origen a diferentes arterias. Primer arco aórtico. Este arco aórtico dará origen a la arteria maxilar. Segundo arco aórtico. Dará origen a la arteria infraoidea y la arteria del músculo del estribo. Tercer arco aórtico. Dará origen a las aortas primitivas y a la primera porción de la aorta interna. Cuarto arco aórtico. Da origen a la subclavia derecha y dará forma al arco aórtico antes de llegar a la subclavia izquierda. El quinto arco aórtico es una estructura transitoria. Esta no evolucionará, al contrario va a involucionar y no dejará ningún rastro.
El sexto arco aórtico en el lado derecho se convierte en el segmento proximal de la arteria pulmonar y en el lado izquierdo formará el ductus arteriosus. Finalmente, el saco aórtico dará origen a parte de la aorta ascendente y al tronco brachiocefálico. Circulación fetal, el sistema de cortocircuitos. La circulación fetal es única porque su principal objetivo es desviar la sangre de los pulmones que aún no funcionan en el intercambio gaseoso y del hígado que recibe oxígeno y nutrientes principalmente de la placenta. Esto se logra a través de 3 cortocircuitos o shunts clave. 1. El ductus venosus o conducto venoso. Su función es que la sangre altamente oxigenada que llega desde la placenta a través de la vena umbilical se dirige, en su mayor parte, directamente a la vena cava inferior a través del ductus venosus, evitando así pasar completamente por el hígado fetal. Una pequeña porción de sangre sí irriga el hígado, pero el grueso del flujo pasa de largo para llegar rápido al corazón. 2. Foramen ovale o agujero oval. Su función es que es un orificio entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda del corazón. La sangre oxigenada de la vena cava inferior entra a la aurícula derecha y, debido a la alta presión en el lado derecho del corazón fetal, la mayor parte cruza directamente al lado izquierdo a través del foramen oval. Su propósito es que de esta forma la sangre más oxigenada llega directamente al ventrículo izquierdo, que la bombea a la aorta y de ahí, primariamente, al cerebro y al miocardio, asegurando que los órganos vitales reciban la sangre de mejor calidad. 3. Ductus arteriosus o conducto arterioso. La función es que la sangre con menos oxígeno que viene de la cabeza y las extremidades superiores o que simplemente se mezcló en el ventrículo derecho es bombeada desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Debido a la alta resistencia de los vasos pulmonares fetales, la mayor parte de esta sangre es desviada por el ductus arteriosus hacia la aorta descendente, evitando el paso por los pulmones no funcionales. Su propósito es que esta sangre luego se dirige hacia la parte inferior del cuerpo y a las arterias umbilicales para regresar a la placenta para una reoxigenación. Cambios al nacimiento, transición a la vida extrauterina. Los cambios circulatorios son una respuesta directa al primer aliento y el pinzamiento del cordón umbilical. Estos eventos provocan una rápida y dramática inversión en las presiones en el corazón y en los vasos sanguíneos. Como primer cambio tenemos la inversión de presiones y el cierre del foramen oval. Aquí iniciamos la respiración. Los pulmones se expanden, lo que provoca una caída inmediata en la resistencia vascular pulmonar. La sangre fluye masivamente a los pulmones para ser oxigenada. También tenemos el pinzamiento del cordón. Aquí se cesa la circulación de la placenta, lo que aumenta significativamente la resistencia vascular sistemática. Vamos a tener un cambio en el corazón. Al llegar más sangre de los pulmones a la aurícula izquierda y cesar el flujo de la placenta, esto va a disminuir la presión de la aurícula derecha. Entonces, la presión de la aurícula izquierda se vuelve mayor que el de la derecha. Esta diferencia de presión empuja un flap de tejido contra la pared de la aurícula, cerrando funcionalmente el foramen oval. Esto ocurre en horas y el cierre anatómico permanente se completa en meses o a veces un año, quedando como remanente la fosa oval. Como segundo cambio vamos a tener el cierre del ductus arteriosus. Aquí vamos a tener un aumento de oxígeno con la primera respiración. La presión parcial de oxígeno en la sangre aumenta drásticamente. Este aumento de oxígeno es un poderoso vasoconstrictor para el ductus arteriosus. Como resultado, vamos a tener que la vasoconstricción provoca su cierre funcional en las primeras horas o días y con el tiempo se convierte en un cordón fibroso llamado ligamento arterioso. Como tercer cambio vamos a tener el cierre del ductus venosus.
Al pinzarse el cordón, se interrumpe el flujo sanguíneo a través de la vena umbilical y, consecuentemente, a través del ductus venosus. Como resultado, vamos a tener que se cierra y se convierte en el ligamento venoso. El resultado de todos estos cambios es el establecimiento de una circulación postnatal en serie, con separación completa entre circulación sistemática, el lado izquierdo del corazón bombea al cuerpo, y la circulación pulmonar, el lado derecho bombea a los pulmones, de forma similar a la circulación de un adulto.